Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, gracias por acompañarnos en la entrevista central de esta noche. Queremos hacer un balance del desempeño macroeconómico de Nicaragua a lo largo del 2012 y cuáles son las perspectivas que podemos ver o esperar para el año próximo. Para ello nos acompañan esta noche el doctor Néstor Avendaño, quien es director de COPADES, y el licenciado Rafael López, economista también destacado, economista de COSEP. A ambos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Adolfo, por la invitación a participar en el programa. Bueno, el año cierra económicamente, dicen indicadores del gobierno, bastante positivo. ¿Cuál es la valoración que hacen ustedes como economistas? Sí, creo que 2012 sigue el sendero positivo. Pero tomando en cuenta el nuevo sistema recién estrenado allá en el Banco Central sobre las cuentas nacionales, en 2011, según ese sistema de hoy, crecimos 5%. Eso significa que en 2012 desaceleramos. O sea, estamos creciendo menos, pero arriba de 4%. Las estimaciones nuestras acusan un crecimiento económico de 4.4% este año. O sea, es una tasa de crecimiento muy importante comparado a ese estadio del 3% que ya estábamos fatigados a lo largo de más de 15 años. Sin embargo, hay que hacer notar que ese crecimiento ahora se sustenta más en la inversión extranjera directa, en la inversión privada y en las exportaciones. La cooperación internacional ha sido relegada, yo diría a un tercer plano, porque las remesas familiares en este año ya se aproximan a $1 millardo. O sea que son tan importantes como el flujo de la inversión extranjera directa. Veo que el crecimiento económico fue fundamental en su explicación la producción de café, el volumen de café, aunque ya afectado por la roya, el volumen de producción de la caña de azúcar y el azúcar para exportación. Vemos la construcción reactivada, un repunte, especialmente en este año, yo diría en los últimos 6 meses, la construcción ha tenido un buen repunte. La industria manufacturera apalancada, diría yo, por la industria de alimentos y bebidas, tanto los alimentos procesados industrialmente como la producción de aguas gaseosas, cervezas y rones, ha crecido formidablemente. En el área de servicios, el comercio se destaca bastante, junto con el tema de la banca, que por primera vez en los últimos 4 años crece. Por primera vez en los últimos 4 años crece. Reitero eso, porque aquí hubo crecimiento económico y la banca se encontraba en una situación de depresión económica permanente. Así pues, el crecimiento económico hace que nuestro ingreso per cápita promedio anual en este año sea de $1.620. O sea, ya eso también es récord. Pero ya me comienza a preocupar. Fíjate, aunque las buenas noticias también tienen sus cosas que nos preocupan. Ya Nicaragua va a dejar de ser un país muy beneficiado con los recursos concesionales. Claro, porque es decir que somos un país ya con una mejor renta, entonces no necesitamos ayuda concesional. O nos comienzan a endurecer o a reducir la concesionalidad. Por ejemplo, en este momento el elemento de concesionalidad es del 35% en cualquier contratación de nueva deuda externa. Puede ser que en los próximos, ese es el mínimo, puede ser que el mínimo en el próximo quinquenio o en el próximo programa con el fondo
sea 30, 25%, ya viene bajando. Ok, Rafael, su valoración de este balance del 2012. Bueno, yo coincido con el doctor Avendaño básicamente en lo que ha dicho y me gustaría remarcar el tema porque parte del crecimiento se da por el crecimiento de las exportaciones. Nuestras exportaciones de mercancía yo calculo que van a alcanzar alrededor de 2.625 millones y si a esto le sumamos lo que serían las exportaciones de zona franca que se estiman en alrededor de 1.937 millones, pues andaremos alcanzando unos 4.550 millones de dólares al finalizar el año. Y algo que es importante destacar es que las exportaciones crecen, pero no por un incremento de los precios de nuestros productos que exportamos, sino más bien por un incremento del volumen de nuestras exportaciones. Y si hacemos esto, o si tomamos como ejemplo los 10 principales productos que nosotros exportamos, vemos, por ejemplo, que en el caso del café, a pesar que el precio al que nosotros exportamos se ha reducido un 10.7%, nosotros en volumen incrementamos un 38%. Y eso tiene un efecto neto sobre el incremento de las exportaciones de este año con respecto al año anterior de 96 millones de dólares. Podríamos analizar el caso del azúcar. El precio del azúcar se ha reducido un 4%, sin embargo, los volúmenes que hemos exportado de azúcar se han incrementado en un 40% casi con relación al año pasado y eso nos produce un aumento de las exportaciones de 42 millones de dólares, al igual que el caso de la leche. Ahora, ¿ese fenómeno qué lo produce? Bueno, estamos produciendo más. Tenemos mayor producción de café, mayor producción de azúcar, mayor producción de leche. Cuando nosotros hacemos una separación de los efectos en las exportaciones, el efecto precio y el efecto volumen, el 87,5% del incremento en valor de nuestras exportaciones se explica por los mayores volúmenes exportados. Mientras que apenas un 10.7% del valor, del incremento en valor de nuestras exportaciones es explicado por los mayores precios. Recordemos que el año pasado ocurría una situación completamente contraria a esto, porque eran los precios o los mayores precios de los productos que exportamos los que hacían que nuestras exportaciones se incrementaran. Adicionalmente, en el caso de las importaciones, pues las importaciones hasta el mes de septiembre llevan un crecimiento de alrededor de 12.9%. Estábamos en 4.310 millones. Yo creo que nosotros vamos a alcanzar en importaciones alrededor de 5.650 millones. Como decía el doctor Avendaño, ya estamos llegando a los 1.000 millones de dólares en remesas familiares. Yo calculo inclusive que vamos a traspasar esa barrera de los 1.000 millones y vamos a andar en algo cerca de los 1.015 millones de dólares. En cuanto a la inversión extranjera directa, me parece que vamos a andar por el orden de los 900 millones de dólares. El año pasado anduvimos en 968. La CEPAL, en un reciente estudio que sacó, estima que van a ser 850. El gobierno mantiene que vamos a andar siempre por el orden de los 1.000, ¿verdad? En cuanto al sector turismo, el sector turismo está creciendo a un ritmo de un 11%. Se espera la llegada de alrededor de 1.2 millones de turistas y que se generen aproximadamente 400 millones de dólares en divisas. De manera que a pesar que con relación al año pasado estamos teniendo un crecimiento un tanto menor, el año pasado fue 5.1%, utilizando como año de referencia el año 2006, ahora estamos en 4.4%, pero me parece que son buenas noticias, pues. Ok, a propósito de buenas noticias, el crecimiento de las exportaciones, crecimiento del turismo, crecimiento de las remesas, crecimiento de la inversión extranjera directa, que no merme, ya es bastante. ¿Cómo Nicaragua ha logrado estas metas o estos indicadores frente a los factores externos, la inestabilidad económica en los Estados Unidos, la crisis del euro que se mantiene en Europa? ¿Qué es lo que hemos hecho o cómo se ha logrado esto? Yo creo que es más confianza empresarial.
también hay que tomar en cuenta que los riesgos económicos y financieros del país han sido minimizados prácticamente por la gestión macroeconómica del gobierno. El hecho de que Nicaragua haya aprobado el cuarto programa económico trienal el pasado mes de diciembre, con el Fondo Monetario Internacional. Sí, realmente eso en diciembre del año pasado, ¿verdad? No en este diciembre. Eso hace que realmente el país sea visto con otra lupa desde afuera, a pesar que el exterior se encuentra en problemas. La crisis de la eurozona no ha afectado a Nicaragua. Nosotros vemos las remesas creciendo. No hay relación con Europa, en gran forma. La inversión extranjera creciendo. El turismo creciendo. Entonces, ¿dónde está la crisis europea? Me pregunto yo. No hay crisis europea en Centroamérica, ni en Nicaragua, por supuesto. Pero Estados Unidos se encuentra no en un letargo, se arrastra en su crecimiento económico. Y ese levísimo crecimiento económico estadounidense hace que las remesas aumenten algo, hace que la inversión extranjera aumente algo de ese país para acá, que la demanda de productos de zona franca, el valor de los productos nuevos de zona franca, porque ahora llevan más valor agregado, aumente. Entonces, si el resto del mundo no nos está golpeando tan fuerte, esa es una ventaja para el país, que aunado a esos tres elementos, minimización de riesgos económicos y financieros, y por supuesto, a lo que te decía anteriormente, una mayor confianza empresarial. Es formidable que Nicaragua es el único país de Centroamérica donde los impuestos no se imponen, se discuten y se busca un consenso. Es el único país en Centroamérica, te digo. Pero en El Salvador tienen problemas graves. Graves, sí. En Costa Rica igual, ya ahí no han podido hacer una reforma tributaria porque la condicionan políticamente a otros problemas, ¿verdad? Creo que ese diálogo político empresarial es un ejemplo para la región. Y es un ejemplo para los políticos de oposición, porque Nicaragua, yo estoy seguro, Adolfo, Nicaragua podría crecer más si no existiera esa presión y ese ruido político de un pequeño grupo frente a los políticos en el poder. Yo creo que si eso se calmara y si todos los políticos de este país se sentaran alrededor de una mesa a echar a andar el carro adelante, tal vez ya estaríamos llegando al 6%, que es lo mínimo necesario para comenzar a reducir desempleo y pobreza. Ahora, el hecho de haberse aprobado la reforma presupuestaria, la reforma tributaria, también contribuye a este clima de negocios estable en Nicaragua. Pues definitivamente lo importante en el caso de esta reforma tributaria es que la reforma tributaria en algunos aspectos moderniza la legislación anterior, se mantienen muchos de los beneficios, se gradúan las exoneraciones en el tiempo, se establecen también beneficios en el sistema de cuota fija y esto es sumamente importante para el país. Pero lo más importante, y volvemos un poco al tema anterior, es esta nueva relación público-privada que existe entre el sector privado y el gobierno. Porque no solo es el tema de lograr o arribar a consensos en estos temas, sino también que el sector privado continuamente está diciéndole al gobierno cuáles son los problemas que tiene, qué tenemos que superar para poder avanzar en otros temas, y yo creo que esto ha sido beneficioso al país. Cuando aquí vienen los inversionistas al país, los inversionistas no solo van a la Agencia de Promoción de Inversiones, también llegan al COSEP para poder conocer cuáles son las perspectivas que tiene el COSEP, qué es lo que piensa el COSEP, y yo creo que también el sector privado ha servido como un catalizador de esas inversiones. Permítame ir a unos importantes mensajes de nuestros patrocinadores y al regresar quiero preguntarles a los expertos en economía los riesgos del abismo fiscal en los Estados Unidos. Ya volvemos. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.